Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, les damos un cordial saludo y le damos gracias a Dios nuevamente por permitirnos el estar aquí compartiendo con ustedes esta serie de programas que nos hablan acerca del matrimonio, de la relación en la pareja y de la familia. Como siempre, pues vamos a ponernos primeramente en su presencia, pedirle que sea su Espíritu el que nos acompañe. Señor, te damos gracias nuevamente por esta oportunidad que nos brindas de estar compartiendo aquí con todos nuestros hermanos a través de estos medios de comunicación. Te pedimos, Señor, tu bendición, te pedimos sea tu Espíritu el que nos acompañe para este compartir. Y de antemano te damos gracias porque sabemos que nos escuchas, sabemos que conoces nuestras necesidades, nuestras dificultades. Te las presentamos y te pedimos por ellas. Queremos pedirte especialmente en este día por aquellos hermanos, matrimonios que están cursando por situaciones difíciles en sus vidas. Ayúdalos, Señor, a superar esos problemas, esos conflictos, esas diferencias, y que luchen siempre para encontrarte a ti, que eres la fuente del amor, y de esa manera puedan salir adelante y victoriosos en sus conflictos, en sus dificultades. Te damos gracias. Gracias, Señor. Bien, hermanos, pues como siempre estamos aquí nuevamente compartiendo con ustedes esta serie de temas, de reflexiones que nos hablan acerca de la vida del matrimonio, acerca de la familia. Queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros a los teléfonos aquí en cabina 608-3652 y a través de internet, que sería la página www.tjcatólico.com. Nos va a dar mucho gusto recibir sus llamadas, participando con nosotros, pues con sus opiniones, con sus aportaciones, enriqueciendo este programa, pues va a ser de mucha mayor riqueza. Y como siempre, pues les damos un saludo a nuestros hermanos que nos están siguiendo, que nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros, y le pedimos a Dios pues que bendiga sus vidas. Gracias por su fidelidad y esperemos que este programa del día de hoy les guste. Estamos hablando acerca de Educar para el Perdón. Es un curso que iniciamos ya hace algunos meses y que prácticamente estamos a punto de terminar. Así es, hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de lo que es el resentimiento, cuáles son las personas que han estado más expuestas a ser lastimadas, a ser heridas, y que por lo tanto a lo mejor han acumulado en su corazón diversos rencores, resentimientos. El veneno se ha adentrado en su corazón y tal vez no vivan una vida feliz. Pero también hemos revisado acerca de la necesidad de perdonar y de una conversión permanente en nuestras vidas. Hemos revisado que es benéfico para nosotros el poder perdonar y podernos liberar de lo que es el veneno del resentimiento. Platicando con muchas personas nos hemos dado cuenta que no son felices porque han ido acumulando recuerdos de situaciones difíciles que han vivido en sus vidas, y esto los ha marcado, ha trastornado incluso su carácter, su personalidad, y muchos de ellos incluso hasta han enfermado físicamente por permitir que el resentimiento, que la falta de perdón anidara en sus corazones. Y es por ello que hemos estado hablando acerca de la necesidad de perdonar, y hemos también estado revisando que así como nosotros necesitamos perdonar a los demás, también debemos recurrir a nuestro Dios para que Dios perdone nuestras fallas, Dios perdone nuestras faltas y también nos dé la fortaleza para poder perdonar. En el programa pasado veíamos la gran misericordia y el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, y que Él, con sus brazos de Padre abiertos, nos recibe a cada uno
independientemente de las fallas que hayamos podido tener, y que deja recursos a nuestro alcance para poder experimentar esa misericordia. Veíamos que Dios mismo, a través de la oración, a través de la liturgia, a través de la Eucaristía, a través de la palabra de Dios, cuando hacemos lección divina, es Dios mismo quien llega a nuestras vidas para poder nosotros experimentar su gran misericordia y poder experimentar el gran amor que nos tiene y volvernos a sentir como hijos de Dios. Entonces, en el programa de hoy vamos a ver el porqué de la necesidad de perseverar en el perdón. Hemos buscado muchos de nosotros la felicidad en tantos lugares, teniéndola siempre a nuestro alcance. Muchas veces pensamos en muchas opciones, no nos sentimos felices y buscamos en lugares inadecuados esa felicidad que en muchas ocasiones nunca llegamos a encontrar. Pero hoy vamos a buscar la felicidad en el lugar adecuado, conociendo qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas. La felicidad es aquella que solamente nos puede dar Jesús, o sea, la felicidad verdadera. El amor de Dios es fuente inagotable de perdón, y como hemos aprendido ya durante las diversas semanas que hemos estado revisando este curso, la clave del perdón, ya vimos, está en amar. En primero experimentar el gran amor que Dios tiene por nosotros, y después también nosotros derramar ese amor en los demás, porque perdonar es un acto de misericordia. Solo quien de verdad ama es capaz de perdonar. Sí, así es. Nuestro Dios es un Dios diferente a todo cuanto podamos pensar o imaginar. Él es un Dios amable, un Dios bueno, es misericordioso y es paciente. Yo creo que estas cualidades que se nos exponen de Dios, pues de repente puede haber algunos que no las consideren o que piensen cosas contrarias, pero hermanos, necesitamos saber lo que es nuestro Dios, cómo es Él. Él es amable, Él es bueno, Él es misericordioso, es paciente. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura. El Señor es ternura y compasión, lento a la cólera y lleno de amor. Esto lo vemos en el Salmo 103. Entonces, viendo estas cualidades por parte de nuestro Dios, hermanos, pues, ¿qué podemos esperar de Él si no es precisamente esa gran misericordia que Él nos tiene? Cuando nosotros nos sabemos amados por Él, pues de alguna manera empezamos a experimentar ese amor, esa misericordia que viene de Él en nuestras vidas, y esto es todos los días, a pesar de lo que suceda, a pesar que si nos va bien, que nos va mal, que si alguien nos ofende, sabiéndonos amados y sabiendo que su misericordia es grande, que Él nos perdona aunque le fallemos, que Él viene a curar todas nuestras dolencias, pues la verdad que, hermanos, pues a dónde más nos hacemos, hacia dónde más nos vamos, si no es precisamente pues a esta misericordia de Dios. El fundamento más radical para perdonar siempre al prójimo está en que Dios nos ha perdonado, porque la ofensa que yo le hago a Dios mediante el pecado resulta infinitamente más grave que cualquier agravio que yo pueda padecer. Entonces, si nosotros que fallamos, que somos pecadores, pues caemos en esa situación difícil del pecado y aún así Dios nos perdona, pues yo creo que ahí es donde tendríamos que realmente sentirnos privilegiados. Sabemos que hay ofensas que superan la capacidad humana de perdón. Con el auxilio de Dios es posible perdonar hasta lo humanamente imperdonable. Si Él nos perdona, que es bondad infinita, pues ¿por qué nosotros no habríamos de perdonar a los demás? Agradecemos entonces, pues hermano, hermana, que nos hayas estado acompañando a lo largo de este curso, Educar para el Perdón, y le pedimos a nuestro Dios que siempre nos esté acompañando en este camino que es la puerta a la felicidad. Esto jamás se nos tiene que olvidar. Solamente en Dios vamos a encontrar ese camino. Nos afanamos por buscar felicidad en muchas partes, de muchas formas, de muchos modos, pero solamente la vamos a poder encontrar con Dios. Pero
pues vamos a continuar, ¿verdad? Hablando en este tema de la necesidad de una conversión permanente, de un cambiar, buscar cambiar continuamente, y esto nos va a hacer también de gran ayuda para poder perseverar en este camino del perdón. Entonces, pues es lo que vamos a continuar viendo, revisando con ustedes, de esta necesidad de cambiar nuestra vida, de no conformarnos, pensar, pues es que si Dios ya me perdonó, ya me acerqué a la reconciliación, a la confesión, pues ya se borró todo pecado para conmigo. Sí, ciertamente, la misericordia de Dios es así de grande y Él nos da el perdón, pero pues no solamente queda ahí, porque mañana volvemos a caer y hay que seguir trabajando en lo que es esta conversión. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos hablando el día de hoy acerca de perseverar en el perdón y de la necesidad de tener una conversión permanente, de seguir trabajando en nuestras vidas por cambiar muchas de las actitudes que tal vez en determinado momento vivimos de forma equivocada, o esas actitudes que nosotros sabemos que no le agradan a nuestro Dios. Y para poder perseverar en el camino del perdón, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, el verdadero sentido del pecado en nuestra vida. El pecado no es solamente una transgresión de un precepto divino o la cerrazón ante los reclamos de la conciencia. O sea, no solamente es transgredir lo que nos dice Dios a través de sus preceptos, sino que pecar es fallarle al amor de Dios. El pecado consiste en el rechazo de su amor, en la ofensa a una persona que nos ama. Cuando nosotros fallamos, queridos hermanos, le estamos diciendo a Dios que no le amamos. Y pues esto lo podemos ver ejemplificado en el Salmo 51, versículo 6. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros fallamos, estamos rechazando el amor de Dios, estamos ofendiendo a una persona que nos ama. Y esa persona, pues no es cualquier persona, es precisamente nuestro Dios, nuestro Creador. El pecado de desobediencia, por ejemplo, de los ángeles y de nuestros primeros padres, nació cuando empezaron a sospechar del amor de Dios. Qué trastorno de veras causan las vidas de las personas, ¿verdad? Cuando empezamos a dudar de veras de que Dios no quiere el bien en nuestras vidas porque vivimos situaciones difíciles o por cualquier otra circunstancia. Se vuelve el corazón entonces malicioso y ya no piensa bien de Dios. Tal vez esto pasó, ¿verdad?, en el pecado de la desobediencia de los ángeles y de nuestros primeros padres. Empezaron a sospechar del amor de Dios. Y fue entonces cuando la inocente desnudez de un inicio, porque recordemos, ambos estaban desnudos y no se admiraban de esa desnudez, actuaban con naturalidad. Pero esa desnudez de un inicio, ¿verdad?, que era inocente, se trocó en vergüenza y en temor de que Dios pudiese descubrirse o descubrirles tal como eran. Entonces ahí es donde ya empieza, ¿verdad?, aquella malicia tal vez en el ser humano de que se le descubra tal como es. Y el Creador, que antes era garantía de su felicidad, comenzó a hacer desde ese momento lo que ellos consideraban una amenaza. Esto lo podemos confrontar en el libro del Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 10. Todo pecado cualquiera que sea su género o calificación moral es en el fondo un acto de desobediencia y desconfianza de la bondad de Dios. Entonces, cuando nosotros transgredimos, cometemos una falta, estamos cometiendo también un acto de desobediencia y desconfiamos de que de veras Dios
quiere lo mejor para nosotros. Y ya hemos estado revisando las cualidades que tiene Dios, que Él es un Dios bueno, amable, misericordioso y paciente. Yo me hizo que me recordaran unas palabras, haberlas leído al hacer Lección Divina, que dice que Dios es gentil. Entonces Dios es bueno con nosotros. Entonces cuando nosotros cometemos pecado, dudamos de estas características que tiene Dios y no confiamos en su bondad. Entre los diversos pecados que podamos encontrar en nuestro pasado, descubriremos, si nosotros nos ponemos a analizarlos como una constante, esa voluntad de preferirnos a nosotros mismos en lugar de Dios. Y esto es fácil verlo. Decimos, no le voy a hacer caso a Dios. A lo mejor no lo hacemos conscientemente, pero indirectamente le estamos diciendo, yo quiero hacer solamente mi voluntad. Yo quiero hacer lo que a mí me place cuando nosotros estamos pecando. O tal vez de construir nuestra vida sin Dios o al margen de Él. De anteponer nuestros bienes e intereses personales a su voluntad. Decir, no, es que yo quiero este bienestar, es que yo quiero esto para mí, independientemente de lo que Dios quiera o a lo que Dios le agrade. También cuando revisamos nuestros pecados nos podamos dar cuenta de que a veces hemos juzgado muchas de las cosas que hemos hecho en nuestra vida con nuestros criterios egoístas, pero no según a los criterios de Dios. Solo cuando se comprende el pecado en su verdadero significado, entonces se puede valorar y entender mejor el sentido y la importancia que las normas y preceptos tienen en nuestra vida. Entonces es importante, queridos hermanos, que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida y de veras descubramos que cuando nosotros le fallamos a Dios es porque preferimos hacer nuestra propia voluntad o porque hemos actuado con egoísmo. Qué poco en muchas ocasiones nos duele nuestro propio pecado. Con cuánta facilidad vendemos nuestra primogenitura de hijos de Dios al primer postor que se cruza nuestro camino. Sabemos que la vida está llena de tentaciones y muchas veces muchos de nosotros podemos sucumbir a ella y olvidamos nuestra gran dignidad de ser hijos de Dios porque preferimos aquello que nos da un placer momentáneo. ¿Creemos de verdad en la vida eterna entonces? Nos duelen mucho las ofensas que los demás nos hacen, pero nos importa a veces muy poco el dolor que infligimos al corazón de Cristo con nuestro comportamiento. Sí, es cierto, muchas veces arraigamos en nuestro corazón resentimiento, rencor, odio por nuestro hermano, pero pocas veces, a veces volteamos a vernos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que también ocasionamos dolor al corazón de Cristo. Cuidamos a veces demasiado nuestra imagen ante los hombres y olvidamos fácilmente esa otra imagen de Dios que llevamos esculpida en nuestro ser. Se nos olvida que nosotros somos imagen de Dios y por lo tanto debemos parecernos a Él. Buscamos muchas veces salvar las apariencias, pero nos esforzamos poco por salvar la propia alma y por construir nuestra vida ante aquel que un día nos examinará sobre el amor el día de nuestra muerte. Lamentablemente para muchos el pecado no supone una gran desgracia ni un grave problema, como podría serlo la pérdida de la posición social o un fracaso económico. Así es, para muchos representaría algo más grave el perder la posición social que se tenga, la imagen que se está dando ante los demás o tener un fracaso económico, que pensar en la gran desgracia, ¿verdad? Que sería que de veras cuando llegáramos a ese examen sobre el amor el día de nuestra muerte y no pasáramos ese examen. No nos hemos puesto a pensar en que esto pudiera llegar a suceder y muchas veces no nos preocupamos por ese pecado que cometemos porque no lo consideramos una desgracia para nuestras vidas. También la mentalidad del mundo materialista y hedonista se nos filtra. Muchas veces el placer que queremos obtener para nuestras vidas o los bienes materiales, queremos poseer muchas cosas, pues también pudo haber invadido nuestras vidas. Y incluso puede haber sido casi sin darnos cuenta y va cambiando poco a poco nuestra jerarquía de valores, va influenciando nuestra mente y va haciendo que los criterios de Dios vayan saliendo de nuestras conciencias y hemos dejado que otros valores se vayan infiltrando en ella.
Nos preocupan a veces mucho los problemas materiales, el hambre, la pobreza, las injusticias sociales, la ecología y las especies animales en extinción, y con facilidad nos solidarizamos para remediarlas. Pero pocas veces, en muchas ocasiones, prestamos la misma atención y nos movilizamos para socorrer a los demás en sus problemas espirituales y morales, que son causa de verdad de la verdadera miseria del hombre. El mundo ahoga nuestra sed de trascendencia en el horizonte de lo inmediato y nos impide percibir que el amor de Dios vale más que la propia vida, como dice el Salmo 62 en el versículo 4. Entonces, queridos hermanos, pues yo creo que es momento para que nosotros revisemos de veras cuáles son nuestras prioridades, cuáles son los valores que marcan nuestra vida. Nos hemos dejado invadir por este mundo materialista y hedonista, se ha filtrado en nuestras vidas. De veras hemos cambiado los criterios de Dios y nos preocupamos solamente por el placer inmediato, por el logro de lo temporal, por nuestra satisfacción personal también temporal, y esto nos ha impedido percibir que el amor de Dios vale mucho más que cualquier otra cosa. ¿Qué pasaría si Dios nos llamara a su presencia en este momento? ¿Nos encontraría con el alma limpia y las manos llenas de buenas obras? Yo creo que es momento de preguntarnos. Ciertamente es una pregunta bastante fuerte. ¿Qué pasaría si Dios me llamara a su presencia en este momento? ¿Me encontraría realmente con el alma limpia y las manos llenas de buenas obras? Hermanos, siempre es bueno pues cuestionarnos, preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida, recordar que la conversión es parte de nuestra vida como cristianos todos los días. No es nada más por un momento, no es nada más por el momento en que estoy en la iglesia o cuando vivo una experiencia de tipo espiritual en algún retiro, sino que es algo a lo que Dios nos llama, a lo que Dios nos invita todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque la vida está llena de todas estas situaciones. Muchas veces nos dejamos ganar, ¿verdad? Como nos dice esta parte de la enseñanza, por tantas cosas, anteponemos nuestro propio pensamiento, nuestra propia ideología, hacemos caso a otras ideologías y nos dejamos llevar por corrientes. Entonces, pues yo creo que vale la pena realmente pues pensar todo esto, reflexionarlo. Ahorita pues hago mención de que estamos viviendo un año que ha sido declarado el año de la Divina Misericordia, y que no solamente sería por este tiempo, sino siempre. Vuelvo a repetir, es parte de nuestra vida como cristianos. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva. Estamos de regreso nuevamente en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos hablando acerca de perseverar en el perdón. Para perseverar en el perdón debemos no dejar de ver de vivir la experiencia del perdón y del amor misericordioso de Dios. Necesitamos, hermanos, siempre estar contemplando el rostro misericordioso de Cristo. Contemplar el rostro de Cristo, esta sería la consigna, y esta es la consigna que el Santo Padre Juan Pablo II nos ha dejado en su carta apostólica Novo Milenio Inuente. Nos dice él: fijar la mirada en su rostro significa dejarse cultivar por la belleza irresistible de su amor y de su misericordia. Contemplemos a Cristo, buen samaritano, que se agacha hasta el abismo de nuestra miseria para levantarnos de nuestro pecado, que limpia y venda nuestras heridas, que se dona totalmente sin pedirnos nada a cambio, como lo podemos ver en Lucas 10, 29, 37. Cristo, que espera con paciencia nuestro regreso a casa, cuando nos alejamos azotados por las tormentas de la adolescencia y de la juventud, o instigados por el mismo aguijón del mundo y de la carne, y que nos abraza
nos llena de besos y hace fiesta por nosotros porque estábamos perdidos y hemos vuelto a la vida. Cristo, el único inocente, que no nos condena ni arroja contra nosotros la piedra de su justicia. Cristo que vuelve a mirarnos con amor como el primer día de nuestra llamada y que sigue confiando en cada uno de nosotros a pesar de que el canto del gallo haya anunciado muchas veces nuestra traición. Es maravilloso, es emocionante contemplar este amor y misericordia de Dios sobre cada uno de nosotros. Su sola experiencia es suficiente para cambiar nuestra vida para siempre. El amor de Dios nos confunde. Nos cuesta pensar que Dios pueda amarnos sin límites y para siempre, que su perdón nos llegue puro y fresco, aunque sí sepamos lo que hacemos, que nos siga perdonando incluso si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. Él no nos trata como merecemos. Su amor no es como el nuestro, limitado, voluble, interesado. Él perdona todo y para siempre. Él nos conoce perfectamente y aunque cometamos el peor de los pecados, nunca se avergonzará de nosotros. Hermanos, así es Dios. Aunque pequemos, tuyos somos porque conocemos tu poder. Nos lo dice Sabiduría 15:2. Incluso en el pecado seguimos siendo sus hijos y podemos acudir a Él como Padre. Entonces, contemplar esta misericordia, ¿verdad? Solo quien ha contemplado y meditado, quien ha experimentado personalmente este amor y misericordia de Dios, va a ser capaz de vivir en una permanente paz, de levantarse sin desalentarse, de tratar a los demás con el mismo amor, la misma comprensión y paciencia con la que Dios le ha tratado. No nos engañemos, hermanos. Solo quien vive reconciliado con Dios puede reconciliarse también consigo mismo y con los demás. Y para el cristiano, el sacramento del perdón es camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de sus pecados graves cometidos después del bautismo. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que debemos mantenernos siempre contemplando esta misericordia de Dios. Sí, porque a través de contemplar esta misericordia de Dios, nosotros podemos experimentar el gran amor que Dios nos tiene y por lo tanto podremos ver la vida de manera diferente. La vida que aunque tenga sus circunstancias difíciles, pues es la vida que Dios mismo está permitiendo que nosotros vivamos, pero esto no nos va a desalentar y podemos entonces convivir con los demás con comprensión y con paciencia, como la comprensión y la paciencia que el mismo Dios ha tenido para con nosotros. Entonces, pues yo creo que tenemos cada uno de nosotros que revisar si de veras vivimos reconciliados con Dios, porque solamente de esa manera podemos reconciliarnos con nuestro prójimo. Entonces, todo el cristiano está llamado a vivir el sacramento del perdón, que ese camino, ¿verdad?, que Dios nos ha dejado. ¿Para qué? Para que nuestros pecados se borren y podamos reconciliarnos con Él y con nuestros hermanos. También, para poder perseverar en lo que es el perdón, existe la necesidad de la mediación de la Iglesia. Y esto lo vemos con un ejemplo, al igual que el leproso del Evangelio. También Cristo nos pide la mediación humana y eclesial en nuestro camino de conversión y de purificación interior. Dice Marcos 1 del 40 al 45. Vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra de Dios. Ya la vamos. Entonces aquí existe la recomendación en el Evangelio de Marcos de que el leproso vaya, se muestre al sacerdote y haga el rito de su purificación y ofrezca la ofrenda que prescribió Moisés. ¿Por qué? Porque tenemos cada uno de nosotros, y si lo hacemos aplicativo a nuestros días, la necesidad de la mediación de la Iglesia. Tenemos necesidad también de escuchar de labios de una persona autorizada las mismas palabras de Cristo, que son: vete y en adelante no peques más. Como nos dice el Evangelio de Juan 8 en el versículo 11, tus pecados te son perdonados. Marcos capítulo 2 versículo 5. Nadie puede ser al mismo tiempo juez,
testigo y acusado en su misma causa. Ya lo veíamos que necesitamos que sea alguien diferente a nosotros para poder experimentar esa seguridad de veras de que Dios nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque su representante, el mismo Cristo, a través del sacerdote, es quien nos dice estas palabras: tus pecados te son perdonados. Porque si no, fuera como que si nosotros quisiéramos ser jueces, testigos y acusados en una misma causa, y esto no es posible. Nadie puede absolverse a sí mismo y de veras tener el descanso de una paz sincera, estando convencido de que de veras Dios le ha perdonado. La estructura sacramental entonces responde también a esta necesidad humana de la que hacemos experiencia todos los días. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al sacerdote, estamos convencidos de que de veras es Dios mismo quien nos ha absuelto de nuestros pecados. A este respecto, ¿qué realismo entonces adquieren las palabras que el sacerdote pronuncia en el momento de la absolución? Dice: Dios Padre de misericordia, que ha reconciliado consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y ha infundido el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, mediante el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Es entonces en este preciso momento cuando el perdón de Dios borra realmente nuestro pecado, que este pecado entonces deja de existir para Él. Solo entonces brota de nuestro corazón esa paz verdadera que el mundo no puede dar, porque no le pertenece, al no conocer al Señor de la paz. Entonces, ¿y cuántos de nosotros, verdad, podemos, yo creo, compartir esa experiencia de recibir de veras la absolución de nuestros pecados y nos damos cuenta de que de veras la paz interior nos invade cuando escuchamos que nuestro pecado ha quedado borrado? Y aquí es donde vemos, hermanos, que la paz es precisamente esta paz interior, un fruto del perdón. La paz que nace del perdón sacramental es fuente de serenidad y equilibrio, incluso emocional y psicológico. ¿Cuántas personas he encontrado en mi camino que, como la mujer hemorroísa del Evangelio que nos cita Marcos 5, han consumido su fortuna, lo mejor de su tiempo y de sus energías, buscando en las estrellas la respuesta a sus problemas, o recurriendo a sofisticadas técnicas médicas o de introspección psicológica que, bajo una apariencia científica, han explotado la debilidad de esas personas, dejándolas más vacías y destrozadas que al inicio. No mediando un caso patológico o un problema estructural de personalidad. La verdad de nosotros mismos y la solución a nuestros problemas la encontraremos únicamente en la fuerza curativa que emana de Cristo, cuando se le toca con la fe y con el amor. Entonces, hermanos, pues creo que aquí es donde tenemos que poner en juego, ¿verdad? Que si Dios nos llama y nos sentimos amados por Él, tenemos que confiar que a través de Él vamos a recibir lo que estamos necesitando. La psicología y las ciencias humanas pueden apoyar o acompañar este proceso de conversión interior, sobre todo ante problemas especialmente complejos o ante casos de personalidades frágiles, pero nunca podrán sustituir ni mucho menos pretender dar una respuesta a aquello que únicamente se puede solucionar con el poder de Dios, pues solo Él puede perdonar los pecados, nos dice Marcos 2, del 6 al 12. Es donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que una terapia o un medicamento pues no va a poder curar lo que solamente el poder de Dios hace cuando nosotros hemos pecado o hemos fallado. Entonces, queridos hermanos, en nombre de Cristo, dejaos reconciliar con Dios, como dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Con las mismas palabras de San Pablo, entonces les exhorto desde lo más hondo de mi corazón: no duden del perdón infinito de Dios. Dejen que Él transforme sus vidas, que su amor y misericordia sea el objeto permanente de su contemplación y de su diálogo con Él. No se cansen de pedir todos los días la gracia sublime del conocimiento y de la experiencia personal de ese amor. No desfallezcamos, hermanos, de pedirle a Dios que podamos experimentar su amor y cultiven en su corazón la memoria de la infinita misericordia de Dios frente a todas sus faltas y sus pecados, y entonces se darán cuenta de que habrá siempre más motivos para agradecer
que para pedir perdón. Entonces, pues yo creo que a eso estamos llamados nosotros los cristianos, los que de veras podemos experimentar que somos hijos de Dios, podemos experimentar su amor. Pero vamos a una pausa y enseguida regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Esa es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y enseguida vamos a ver algunas recomendaciones para vivir mejor el sacramento de la reconciliación y el espíritu de penitencia. Yo creo que, hermanos, que siempre es bueno recordar todo esto, porque sabemos que la práctica del sacramento de penitencia, de la reconciliación, pues debemos tenerlo por ahí siempre presente. Sabemos que pues nuestra debilidad humana nos va ocasionando que fallamos a Dios, a ese gran amor que nos tiene, y pues tenemos nuevamente que volver a reconciliarnos con Él. ¿Cuántas veces pues también le fallamos al prójimo y tenemos que reconciliarnos con el hermano? Primeramente pues sería acercarnos con gran espíritu, con un gran espíritu de fe y de humildad a este sacramento. La primera actitud básica con la que debemos vivir este sacramento es la fe. Una fe viva, renovada cada vez que nos acercamos a la confesión. Fe en acción invisible de la gracia que actúa a través de la mediación de la misma Iglesia. Fe en ese hombre pecador ilimitado como nosotros, pero que representa a Dios y obra en ese momento haciendo las veces de Cristo. Yo te absuelvo de tus pecados. Es Dios quien, conociéndonos y amándonos, nos escucha y acoge a través del sacerdote. Con esta actitud de fe y respetando la absoluta libertad de acudir a cualquier sacerdote para confesarse, nos dice Monseñor Bruno, les recomiendo que procuren buscar un confesor, si es posible, fijo, de probada experiencia, de sólida y sana doctrina, profundamente adherido a la fe y al magisterio de la Iglesia, que sepa respetar y alentar debidamente los carismas en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo suscita en su Iglesia, pero sobre todo que sea un hombre santo, que busque con sinceridad y exigencia, por encima de sus propios criterios o intereses personales, la voluntad de Dios y el bien espiritual de las almas. Y la segunda actitud básica para poderse acercar a la confesión de modo fructuoso es la humildad. Se necesita mucha humildad para ponerse de rodillas delante de Cristo y ante Él, que nos conoce y nos ama, pedirle perdón con sinceridad. Reconocer el propio pecado significa ante todo reconocerse pecador. Reconocer, como lo hizo David al ser reprendido por el profeta Natán, que ese hombre a quien juzgó merecedor de muerte soy yo, y que ese pecado que aborrezco en los demás es también mi pecado. Nos lo dice la segunda carta del profeta Samuel. Reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que tú aborreces. En la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Entonces el alma humilde es aquella que, viendo la verdad de sí misma, tal como Dios la ve, se acepta como es y lucha por superarse con la ayuda de Dios, segura del éxito. El mayor mal no está en haber caído, sino en no reconocerlo y quedarse tirado. Qué bello es, ¿verdad?, hacer aplicativa la eficacia de la gracia que obtenemos nosotros en el sacramento de la reconciliación. Saber y llegar confiadamente a que se nos van a perdonar nuestras faltas, a que se nos van a perdonar nuestros pecados y que vamos a salir
mejor que como entramos, con esa paz interior que Dios quiere para nosotros y con esa sensación de felicidad por haber podido experimentar el gran amor y la misericordia de Dios, acercándonos con sinceridad de corazón, teniendo confianza en que la gracia ha sido derramada en nuestros corazones. Y qué indecible gozo experimenta también el sacerdote cuando ve que una oveja descarriada vuelve al redil. No solamente estamos felices aquellos que nos acercamos al sacramento, sino también el sacerdote, ¿verdad?, que tiene la oportunidad de ver cómo entró la oveja y también cómo salió limpia. Qué lección tan elocuente para él contemplar a un alma que con fe y humildad se arrodilla para pedir perdón a Dios a través de su persona. Y lejos de escandalizarse, que es otra de las cosas, ¿verdad?, que muchas veces sucede con los sacerdotes cuando le confesamos nuestros pecados, constituyen motivo de sincera admiración y de gratitud a Dios al constatar su acción misteriosa en las almas. El mismo sacerdote se da cuenta del efecto que Dios tiene sobre aquella alma y que Él ha sido enviado para poder ayudar a que la persona pues sea restituida de ese pecado, sea ya perdonada de aquellas fallas que tal vez haya cometido. El sacerdote se convierte de este modo entonces en el testigo de una íntima alianza entre Dios y el penitente, que queda sellada para siempre por el secreto sacramental, ¿verdad? Por aquella confianza que la persona que se acercó tuvo hacia la persona del sacerdote y que queda sellada, así como dice aquí, como una alianza a través del secreto sacramental. Otra actitud para poder perseverar en lo que es el perdón es buscar con sinceridad la verdad en la propia vida. Yo creo que esto es aplicativo para muchas cuestiones. Buscar de veras ser sincero con nosotros mismos y en nuestra vida. El sacramento de la reconciliación entonces nos brinda una ocasión excelente para el conocimiento de nosotros mismos. Yo creo que muchos de nosotros nos damos cuenta, incluso cuando ya terminamos de confesarnos, si nos damos cuenta nosotros que a lo mejor nos faltó algo, nos empezó a remover en nuestro corazón y nuestra conciencia todas aquellas fallas que pudimos haber cometido y nos brindaron una ocasión excelente para darnos cuenta de realmente cómo somos cada uno de nosotros. Y esto, queridos hermanos, constituye el primer requisito para poder avanzar con paso firme por el camino de la verdadera santidad y entonces poder hacer algo eficaz por el reino de Cristo. Por ello, es una gracia inapreciable que hay que pedir con insistencia, pues por nosotros mismos tendemos a lo subjetivo y a las falsas justificaciones. Entonces, siempre hay que pedir la gracia de Dios, ¿verdad?, para poder confesar nuestros pecados y no caer en el subjetivismo ni justificarnos por aquello que tal vez hemos hecho, encontrando razones y entonces diciendo que no he pecado o queriendo pensar que no hemos pecado. Hay que hacer un examen de conciencia serio y honesto, y esto significa, por tanto, hacerlo bajo la mirada de Dios, en un ambiente de oración, en diálogo sincero y confiado con Él. Qué bello es, ¿verdad?, cuando antes de ir a acudir al sacramento de la reconciliación hemos tomado el tiempo para que en un ambiente de oración, en un diálogo sincero con nuestro Dios, primero hayamos revisado nuestra vida, hayamos entablado con Él, con nuestro Dios, un diálogo sincero de corazón a corazón, habiendo también confiado en Él. Es evidente que la conciencia, que está bien formada, representa un papel decisivo en este trabajo de el conocimiento de nuestras personas. Muchos de nosotros, pues para poderlo hacer, debemos darnos cuenta de que nuestra conciencia esté bien formada. ¿Y quién mejor que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de la verdad, puede venir a auxiliarnos en esta tarea de formación? Él que ha sido enviado para convencer al mundo en lo referente al pecado. Entonces debemos pedir cada día la luz del Espíritu Santo para que sea Él mismo quien se nos revele y nos convenza en todo lo referente al pecado. Y este convencimiento no solo nos ayuda a formar nuestra conciencia según la verdad objetiva de la voluntad de Dios, sino que nos da también la certeza de la redención y de la misericordia divina. Entonces es el mismo Espíritu Santo, queridos hermanos, el que nos ilumina para ver primeramente nuestro pecado,
pero también nos asegura que podemos recibir nosotros los efectos de la redención y de la misericordia divina. Entonces, formemos nuestra conciencia, cuidémosla con sumo esmero y delicadeza. No ahoguemos la voz de la conciencia, ni permitamos que se acomode a nuestros gustos y apetencias pasionales, porque entonces habrá perdido uno de sus mayores y más preciosos tesoros. La conciencia es como esa lucecita, ¿verdad?, que nos llama la atención acerca de aquello que nosotros estamos haciendo. Y si no la tenemos, entonces podemos caer, o no está bien formada, podemos caer y equivocarnos. Y esas equivocaciones incluso pueden ser equivocaciones graves. Pero la gracia de Dios puede solucionarlo si encuentra una conciencia sensible al bien, que aún en medio de su debilidad es capaz de escuchar y adherirse a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos pues reflexionar en todo esto y pedirle muchísimo a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude para ir trabajando en nuestra conciencia. Nunca te vamos a terminar de realizar este trabajo, es algo que todos los días tenemos que estar realizando, y eso pues nos corresponde a nosotros, preocuparnos, ser responsables como esposos, como padres de familia, en trabajar, en formar esta rectitud en la conciencia de nuestros hijos. Entonces, pues es lo que le pedimos en este día a nuestro Señor, que nos ayude para que podamos seguir formando nuestra conciencia, que cuando vayamos al sacramento de la reconciliación no lo hagamos de una manera descuidada, que no sea sin mayor importancia, sino que realmente nos responsabilicemos. De esta manera podremos realmente experimentar la gran misericordia, el gran amor que Dios nos tiene. Pues lo que le pedimos a nuestro Señor en esta noche, y pues los invitamos para que sigamos adelante, ¿verdad?, escuchando nuestra programación, y que sigamos orando para que el reino de Dios se siga edificando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima. Un camino